Buenas noches, hermanos, otra vez juntos, gracias a Dios. Y bueno, hoy quiero darle un saludo a todas las hermanas, las mujeres, las hijas, las madres, las abuelas, las hermanas, las esposas. Felicidades a todas. Dios les bendiga y qué bueno poder encontrarnos para escuchar la palabra de Dios y saber de que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y hoy quería compartir con ustedes, Jacob recibe la bendición. Y vamos a mirar Génesis capítulo 30, el versículo 26. Vamos a leer poco porque es larga la lectura para ir comprendiendo de qué estamos hablando. Acá le dice Jacob a su suegro, le dice, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. El suegro entonces le contesta y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. 28. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y él respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Le dice, ¿y cuándo trabajaré yo por mi propia casa? Bueno, cuando llegamos a esta historia, que estamos escuchando la palabra de Dios, la mayoría de las personas, de la gente, están preocupadas cómo ganarse la vida. Por supuesto, ¿de qué manera pueden ganarse la vida? ¿De qué manera pueden prosperar? ¿De qué manera pueden trabajar? ¿De qué manera pueden comprar lo básico como la comida, la ropa, la escuela, los alimentos? Claro, todo el mundo quiere trabajo para poder sustentar su familia y es normal. Ahora estamos en un tiempo donde realmente todo esto está escasea. Entonces, Jacob dice que comienza a trabajar de la nada. Comienza a trabajar en la casa del suegro y trabajó 14 años. 14 años había trabajado por las hijas, porque le dijo el suegro, bueno, tenés que trabajar 7 por una y 7 por otra. Y tuvo 12 hijos, 11 varones y una hija. Y llegó el tiempo en que Jacob le dice al suegro, bueno, dame mis mujeres y mis hijos, hemos leído que me quiero ir a trabajar para mí, porque hasta ahora era un asalariado, hasta ahora él era una persona que trabajaba con su patrón. Ahora miren lo que dice, 2 de Corintios 12, 14. Dice así, he aquí, por tercera vez estoy preparado, acá habla el apóstol Pablo en Corintios, para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro,
sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, no deben atesorar los hijos para los padres, sino para los padres para los hijos. Y eso es lo natural, digamos, que los padres trabajan para sus hijos, para la escuela, para que se críen, para darles una profesión, para darle un trabajo, para mandarlos a la universidad, porque ese es el trabajo que cada padre hace por sus hijos. Y miren lo que dice 1 de Timoteo 5, dice el verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, es normal que las personas piensen en su familia. Es normal que la gente trabaje, busque un trabajo o como pueda encontrar, que pueda tener un salario, que pueda alimentar su familia, que pueda alimentar sus hijos. Estamos hablando de lo normal. Ahora hay cosas anormales, que no vamos a hablar de la anormalidad, que ya lo conocemos, pero lo normal es, como dice acá, que los padres, dice acá, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea, todos tenemos que alimentar a nuestra familia, a nuestros hijos, darles un estudio, darles una profesión, para que el día de mañana ellos se puedan defender en la vida, estudiando, aprendiendo, trabajando, porque es, diríamos, las cosas normales de la vida. Entonces llegó el momento en que Jacob se quería ir de la casa del suegro, ya no quería trabajar más ahí, porque era una persona que trabajaba. Y dice que Jacob tenía que, se acerca, dice, al tío, porque el papá de la esposa era el tío, se acerca al tío en el verso 26 y le dice, dame mis mujeres y mis hijos por las cuales te he servido. ¿Cuántos años había servido? 14. Y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y déjame ir. Y se acerca a su tío y le dice que necesito independizarme. Eso también es normal. Necesito independizarme. No quiero más estar aquí con vos. No quiero trabajar más acá. Quiero independizarme, quiero ir a trabajar solo. Porque ya tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mis esposas. Bueno, necesito ir ahora. Y le dice que necesita independizarse y quiere regresarse a su casa. Acuérdense que su casa era Canaán y él estaba en Harán, en otra nación. Y dice que él quería venirse a su casa, venirse a su país, venirse a su familia para empezar a trabajar. Y no quería no quería estar más ahí con él porque había trabajado, de verdad que había trabajado duramente para conseguir lo que consiguió, pero no tenía nada. Y entonces, eso también es importante, que las personas sean su propio patrón, se independicen y pongan su propio negocio, su propia fábrica, su propia empresa, su propia cosa, porque es importante. O sea que es importante las dos cosas, es importante trabajar por un salario y es importante independizarse y tener sus propias cosas. Ahora, todo gobierno, todo patrón, todo empresario, todas las personas que tienen personas a su cargo trabajando, no deben de esclavizar a sus empleados.
porque no está la ley de la esclavitud. La esclavitud es que nunca nos podemos ir de un lugar. Es importante que no esclavicemos a nadie. Entonces dice, mire lo que dice Jeremías 34, miramos el verso 8. La palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. ¿Qué pacto hizo? Para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo, a su sierva, hebreo o hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno de sus siervos, a cada uno de sus siervas, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Qué importante que Dios, esto viene como un consejo, que Dios permite o interviene que no haya esclavitud, que las personas sean libres, aunque están trabajando bajo un sueldo, aunque son siervos, aunque son trabajadores, pero si desean independizarse, si desean salirse de esa compañía, salirse de ese campo o salirse de donde están trabajando, que no le impidamos, que los dejemos libres, porque las personas en realidad todas somos libres. Pero, claro, a veces no todos entienden, no todos pueden entender. Algunos piensan que el empleado o el siervo o el trabajador tiene que quedarse ahí esclavo sin reclamar. No, no es así. Nosotros tenemos que saber que en la Biblia no hay esclavos, no podemos ser esclavos y tenemos que aprender que Dios abolió la esclavitud. Acuérdese que venimos con nuestra historia de esclavitud y Dios abolió. Ahora es importante que también el siervo, el trabajador, sepa cumplir con su patrón los horarios, el trabajo, las cosas que hace, porque es una ayuda mutua entre el uno y el otro. Así que no estamos para usar por esclavos a los siervos. A la larga, Dios les, ¿sabe qué? Cuando las personas esclavizan, hay muchos patrones muy ricos, especialmente de estancias, esclavizan a su gente. Ahora, es diferente que una persona se quiere quedar voluntariamente ahí en esa empresa, en ese campo, en ese trabajo, puede quedarse toda la vida, pero no como esclavos. Y entonces, a la larga, Dios les quita a los empleados. ¿Por qué? Porque a veces las personas, ¿sabe qué? No se dan cuenta que esos trabajadores les ayudaron a progresar y a amontonar riquezas. Y que es necesario el trabajador, que es necesario, porque si no, ¿cómo podrían hacer las grandes obras? Es necesario que vengan a trabajar, es necesario que estén trabajando, que estén cooperando para lograr los logros que logramos. Pero, volvemos a decir, tenemos que saber nosotros, tenemos que saber que no podemos obligar a las personas para ser esclavas. En el caso de este hombre, del tío, hemos encontrado acá, o sea, qué importante
2 cosas tenemos que hacer con el empleado: no robarle y no explotarlo. No robarle y no explotarlo. Pagarle lo que es justo, pagarle lo que es justo, porque ¿sabe qué? Después, esa es nuestra siembra y así será nuestra cosecha. Bueno, llegamos al verso 27 de Génesis, como dice el verso 27, y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, le dice a Jacob, que se quería independizar, y quédate. He experimentado que Dios me ha bendecido por tu causa. He experimentado que Dios me ha bendecido por tu causa. Le dice, quédate. Y acá le dice, en el 28, y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Le dice, para que no se vaya, le dice, bueno, ¿cuánto querés cobrar? ¿Qué es lo que pedís? Pero no te vayas, quédate conmigo, porque por causa tuya Dios me ha bendecido y yo todo lo que tengo me ha enriquecido por causa tuya, le dijo a Jacob, el tío. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Tú sabes cuánto yo trabajé. Cuánto trabajé para ganarme lo que gané. Y no tengo nada, porque eso pasó. Él trabajó por las hijas, pero para él no tenía nada. No tenía ninguna cosa. Y entonces, mire lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a mirar el capítulo 8, el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero dice el 10, dice, cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé riqueza, cuando Dios te prospere, cuando Dios te dé mucho más de lo que tenés, cuídate. Una advertencia de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas que se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se te aumente, dice, y dice el verso 14, que esa es la advertencia más grande que Dios nos da. Dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón. Cuídate, cuídate. Se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, escorpiones de sed y de agua, y te sacó agua de la roca del pedernal. Te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndolo y probándolo para la postre, para hacerte bien. Cuídate, no sea que se enorgullezca tu corazón y digas, ¿qué es enorgullecerse? ¿Qué es enorgullecerse? Y digas, todo lo que tengo, la plata, el oro, las riquezas, el ganado, todo lo hice yo. No, no fue así. Ahora, este hombre reconoció que por causa de Jacob
Dios lo ha bendecido a él y él no lo quería dejar ir porque vio que era una fuente de bendición. Pero Jacob le dijo, no, es tiempo de que me vaya porque tengo que pensar ahora para mí. Hasta ahora estoy empleado, estoy sirviente, pero no tengo nada más que los hijos y la esposa. Ahora yo quiero tener cosas. Y entonces le dice, cuídate de no enorgullecerte y digas, todo lo que tengo es mi mano. Acordate que lo que hiciste las cosas, ¿cómo hiciste? Lo hiciste con los trabajadores, con tu plata, con tu inteligencia, pero no te olvides que cuando empezaste no tenías nada y todo lo lograste gracias a Dios. Gracias a Dios. Y te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué tenían en la tierra de Egipto? Nada. ¿Qué eran? Esclavos. No tenían nada, salieron nada. Pero ahora tenían todo. Que no se enorgullezcan, que cuiden, porque Dios les decía que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Dios. ¿Quién es el que te sacó? Dios te sacó. ¿Quién te bendijo? ¿Quién te bendijo? Dios. ¿Quién te dio la sabiduría para hacer las riquezas? Dios. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. ¿Quién te ayudó para que prospere, que ahora tienes un montón? Dios. No te olvides. No te olvides, acordate de dónde saliste, acordate de dónde viniste. Y eso es lo que a veces la gente se olvida. La gente se olvida y cambia la mentalidad y ya piensa de otra forma por la gente. Se olvida de que antes era pobre y que gracias a Dios ahora es rico porque Dios le dio la capacidad. Pero no te olvides, dice Dios. No sea que te enorgullezca y digas, te olvides de lo que Dios ha hecho. Bueno, hermanos, cuánta verdad, ¿no? Cuánta verdad. Y vamos a ir a un corte, un momentito, y luego volvemos. No se vaya, quédese ahí para seguir escuchando la palabra de Dios, el fin de la historia de Jacob. ¿Qué pasó con Jacob? Vamos a seguir hablando de esta historia. Nos volvemos a encontrar. En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente, porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.
hermanos. Estábamos diciendo, para no repetir lo mismo, que Dios le dice que se cuiden, que no se enorgullezcan, que se acuerden que lo que tienen Dios se lo dio. Pero no solo que se enorgullezcan y se olviden de Dios y digan esto es mío todo, sino Dios le dice que también den para la obra de Dios, que no se olviden de dar a Dios para la obra del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios 9:11, dice así: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven al altar del altar participan. Así también ordenó el Señor: a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. A los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, no solo te enorgullezcas y digas que has prosperado por tu mano, sino que también no te olvides de dar a Dios. Mire, hermanos, la gente que menos tiene da a Dios más que los ricos que tienen, porque hasta se vuelven avaros, porque se olvidaron de que eran pobres y que Dios les dio, los bendijo. Comenzaron de abajo y ahora están arriba. Ahora, no nos olvidemos de dar a Dios, porque poderoso es Dios para hacer siempre que tengamos suficiente para dar a la obra del Señor. Ahora, Dios quiere que nosotros siempre demos al Señor. Entonces, acá Jacob sigue hablando con el tío y le dice, le dice en el 30, porque poco tenías, ahí le habla Jacob al tío y le dice, antes de mi venida, era pobre el tío. Y ha crecido en gran número toda tu riqueza, tu ganado, todo creció. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada, le dice. 14 años trabajando acá, sin salario, sin nada, trabajando así era el trato. Dice, y ahora, ¿cuánto más trabajaré por mi propia casa? Claro, porque ahora él se quería ir a su nación, a su pueblo, con su familia, y cuánto más tiene que trabajar para tener cosas para su propia casa. Y él le dijo, ¿qué te daré? El tío. Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Le dice, no me des nada, pero voy a volver a trabajar con tus ovejas. Dice, yo pasaré hoy por todo el rebaño, poniendo parte de las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro serán tuyas, y las salpicadas, las manchadas y las cabras, este será mi salario. No me des nada. No quiero que me pagues nada. Pero ¿sabe qué? Voy a volver a cuidar tus ovejas. Las que son blanquitas o negritas, las ovejas, son tuyas. Pero las que están manchadas, salpicadas, así que tienen manchas, esas son mías. Y entonces dice que el tío, el plan, dice que le pareció bien. Y empezó Jacob a cuidar las ovejas del tío. ¿Por qué Jacob le propone ese plan al tío? Porque sabía que el tío era ventajista. Él siempre sacaba ventaja. Y entonces le dice, bueno, yo voy a seguir cuidando tus ovejas, pero las que nazcan manchadas
o de 2 colores, esas son mías. Y ese va a ser mi salario, no me vas a pagar nada, solamente eso. Yo voy a ir apartando el ganado ese para mí. Y dice, así responderá por mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. O sea que si yo me agarro tus ovejas blanquitas o negritas enteras, es hurto. Dijo entonces Labán, mira esto, que sea como tú dices. Y así iba apartando, para no seguir leyendo la historia, iba apartando, dice, así nosotros, dice, hacemos el negocio. Dios lo iba a bendecir tremendamente a Jacob. Porque él había trabajado 14 años sin salario. Y ahora que le dice el suegro, quédate, seguí trabajando conmigo, y bueno, tu salario sea esto, y Dios lo empezó a bendecir tremendamente. Así, entonces, él empezó a trabajar y Dios lo empezó a bendecir y le nacían, claro, Jacob hizo un truco. Eso usted lo puede seguir leyendo, yo hoy no voy a explicar todo eso. Dice que él hizo un truco que nazcan más manchadas y rayadas que enteritas, blanquitas o negritas. Y entonces le iban naciendo, no sé si de a 2, pero iba multiplicando su ganado y era tremendamente. Dice así, hicieron el negocio, porque la palabra de Dios dice, la palabra de Dios se cumple cuando nosotros, mire lo que dice el Salmo 31, dice así, cuán grande es tu bondad, que me has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande que has guardado a los que te temen. Dice el 34, vamos al otro, el Salmo mismo, pero al otro. Dice el 34, el verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos. Y el 37, seguimos mirando los salmos. Dice el Salmo 37, vamos a mirar el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. O sea que Dios guarda a los que le temen, viene la bendición a todos aquellos que son honestos y que encomendemos a Jehová nuestro camino y que esperemos en él. Entonces, dice en el verso 35 que estamos leyendo de Génesis, dice, y Labán apartó todos los días los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y todo aquello que tenía en sí algo de blanco y de todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en la mano de sus hijos. Mire qué tramposo. Habían quedado que todos los que nazcan manchados, rayados, salpicados, eran de Jacob, que no tenía salario. Y dice que el tío las puso en las manos de sus hijos. Mire, y dice, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba otras ovejas de Labán. Mire qué pícaro. Esas le pertenecían a Jacob, pero él se lo dio a sus otros hijos.
esas manchadas y las separó, los mandó lejos, a 3 días de camino, para que no se junten las ovejas. Pero Jacob seguía trabajando porque dice, y lo puso al cuidado de sus hijos. Y Jacob siguió trabajando. Y el verso 37, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellana, de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y sigue hablando, dice, y puso las varas que había mondado delante del ganado, los cuales los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban y venían a beber. O sea, Jacob dijo, bueno, vos sos así, ventajista, me quitaste todas las manchadas, las cosas, y yo sigo trabajando, cuidando tus ovejas. Bueno, ahora yo voy a hacer una cosa, lo que acabamos de leer. Dice que empezó a poner, diríamos, unas varas, pero ya sabemos que era una inseminación artificial que estaba haciendo Jacob con las ovejas. Dice, y las ponía, y entonces, usando ese método, dice que las ovejitas nacían, todas las ovejitas, los corderitos y las cabritas, manchadas, salpicadas y rayadas. Ahora, qué tremendo cuando alguien es ventajista, cuando alguien no cumple su palabra, cuando alguien quiere explotar a alguien, cuando alguien esclaviza a alguien. Pero Dios lo ayudó a Jacob. Y dice en el verso 40, y apartaba a Jacob los corderos y ponía en su propio rebaño los listados y todo el que era oscuro en el rebaño de Labán. Y ponía su hato aparte y lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuántas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob las ponía delante de las varas en los abrevaderos y concibían a la vista de esas varas. Y tenían corderitos pintados, rayados y salpicados. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué pasaba eso? Porque dice que las ovejas más fuertes tenían de a 2 corderitos. Las otras más débiles, que eran las blancas enteras, las negritas enteras, eran las de su tío, y las ponía aparte. Ahora, Dios le dio a Jacob esta inteligencia y esta sabiduría porque el tío lo volvió a engañar. Acuérdese que habían dicho, bueno, no tenés salario, no tenés paga, pero las ovejas que nazcan son para vos. No, se las sacó y se lo dio a los hijos. Y entonces Dios le empezó a bendecir. Ahora, qué importante es que cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios, Dios siempre nos va a añadir sus bendiciones. Dios siempre nos va a dar sabiduría. Dios siempre nos va a bendecir. ¿Sabe cuando nosotros somos honestos? ¿Sabe cuando nosotros queremos trabajar? Dios va a multiplicar. Dios va a multiplicar nuestro trabajo, nuestro kiosquito. No sé lo que emprendiste a hacer, pero Dios te lo va a multiplicar. Pero no te olvides que tu corazón no se enorgullezca, que te acuerdes de dónde sacó Dios, cómo empezaste, y no te olvides de dar para la obra de Dios. Cuando nosotros cuidamos esas cosas que es tan importante, Dios siempre nos va a dar. Dice, como dice el Salmo 127, dice que Dios nos va a bendecir, pero lo más grande es que Dios nos da paz.
nos da bendición. Podemos trabajar tranquilos. Dice en el Salmo 127, dice, a su amado Dios dará el sueño. Y si nosotros nos volvemos a Dios, y si nosotros nos volvemos al Señor y buscamos a Dios y oramos, seguro que la bendición está con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre bendice a aquel que le busca, a aquel que le reconoce, a aquel que quiere trabajar, porque Dios nos va a bendecir. Mire, uno dice a veces, yo tengo todo esto porque trabajé tanto, pero ¿quién te dio la salud? Si no hubieras tenido salud, no podés trabajar. Pero gracias a Dios por la salud que pudiste trabajar, pudiste ganar, pudiste hacer cosas. Por eso, hermanos, amigos, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Y Dios, si tenemos que seguir mirando la historia de Jacob, él se fue, después él se fue, ya se tuvo que ir a su nación, a su pueblo, pero se fue rico, lleno de ganados, porque Dios lo bendijo. El tío tramposo, ventajista, otra vez le hizo una trampa y le dijo, le quitó. Pero Dios, no importa que nos quiten, Dios siempre es fiel y nos bendice. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a no enorgullecernos, a no olvidarnos de Dios, de donde Dios nos sacó y nos da, y no olvidarnos de dar a la obra de Dios. Que eso es tan importante, que lo hagas. Siempre no te olvides de dar para la obra del Señor. Y Dios quiere bendecirnos, quiere ayudarnos y quiere que nosotros prosperemos. Por eso se llamaba Jacob recibe la bendición. Y si tú quieres la bendición, comienza a hacer como hizo este hombre. No importa si a veces te quieren esclavizar o te engañan. No importa si te quieren quitar, pero Dios siempre te va a guardar y nos va a ayudar. Y podríamos decirle al Señor esta noche, Señor, ayúdanos, que nunca nos falte en nuestro hogar tu bendición, que nunca nos falte tu bendición. Y si no tenés trabajo, Dios te va a proveer otro. Y si te sacaron ese trabajo, Dios te va a proveer otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que está con nosotros. Pudiéramos orar dándole gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos da. Amén. Señor, te damos tantas gracias por este ejemplo de Jacob, que podemos ver un hombre íntegro que trabajó desinteresadamente, pero que tú lo bendijiste al final, porque fue el hombre más rico de esa comarca. Tú lo bendijiste no solo con riquezas materiales, con ganados, con campos, pero también lo bendijiste con familia, con hijos. Y él pudo, Señor, sembrar bien. Y él pudo ser una bendición donde estaba. Y nosotros también podemos ser lo mismo. Que no nos olvidemos nunca de dónde Dios nos sacó. Y si algo tenemos es gracias a Dios, a la misericordia, a la sabiduría, al amor, a la bendición. Pero no nos olvidemos nunca de no dar a Dios. Que nuestro corazón sea dadivoso para dar para la obra del Señor. Te damos gracias en esta noche, que tú nos guardes y nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.